¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Les doy la más cordial bienvenida a este video. Hoy hablaré sobre libros de literatura que he leído. Libros de literatura que he leído. En este podcast, en este audio video, vamos a hablar sobre algunos libros de literatura que he tenido la oportunidad de leerlos y em, es importante mencionar que voy a comenzar desde un orden que va desde el 5 desde el quinto hasta el primero. Voy a centrarme únicamente en 5 libros de literatura que he leído. He leído muchos más y de forma breve, al último, mencionaré otros libros, pero los 5 han sido mis prioritarios hasta ahora, hasta mayo del 2023, hasta inicios de mayo del 2023. Estos que voy a presentar son los libros que más me han gustado en lo que refiere a literatura, a novelas, literatura creativa. ¿Ya? Vamos a hablar específicamente de literatura. Si bien yo en mi canal de YouTube hablo más de libros centrados en la psicología, que es de alguna forma mi especialidad, pero sí he leído varios libros de literatura desde mi niñez, cuentos infantiles y ya en la adolescencia, lo que son libros de literatura, de autoayuda, de autoconocimiento. Y a pesar de que he leído varios libros de literatura, eh, digamos, hoy, desde este contexto de mayo del 2023, voy a mencionar estos 5 libros. Hay otros más que mencionaré después. Vamos con el quinto. El quinto es un libro que se llama El Código Da Vinci y que es muy conocido y lo leí hace mucho tiempo, ¿no? Es un libro grueso, me parece que lo leí hace más de 15 años, 20 años, cuando apenas salió el Código Da Vinci. Estamos hablando de el año 2003, me parece, que fue publicado este libro de Dan Brown, de su colección de libros o la colección de libros de Dan Brown, El Código Da Vinci. Me pareció muy interesante. De pronto no soy un experto en la literatura clásica, no he leído ninguno de los libros clásicos, pues este es uno de mis 5 libros favoritos, comenzando desde el quinto. Y me pareció interesante porque después de leer este libro, me interesé por los misterios de lo que es María Magdalena. Después fui encontrando otro material que ya voy a hablar después sobre María Magdalena, sobre los misterios en la Edad Media, em, sobre esta serie de sociedades secretas que han existido en la Edad Media. Entonces, si bien Dan Brown tiene muchos críticos respecto al Código Da Vinci, porque algunos dicen que es una copia de otros libros, ¿sí? Que en su mayor parte es una copia que hace Dan Brown y que más bien es un libro popular. Sin embargo, para mí me sirvió porque hace ya más de 15 o de 20 años que lo leí, me permitió adentrarme en otra literatura, en otras investigaciones sobre el ocultismo, sobre María Magdalena, sobre los cátaros, sobre sociedades secretas, que son temas que a mí me gustan mucho. Entonces, más allá de las críticas que puede ser que de alguna forma puede ser una copia, eh, yo creería que para introducirse al mundo del misterio, de los misterios de María Magdalena, de las sociedades secretas en la Edad Media y un poco el ocultismo, creo que puede ser interesante incluso para un adolescente o para un joven. Vamos con el cuarto. El cuarto es un libro de una de mis autoras que más he leído, no sé si mis preferidas. Hasta cierto punto sí puede ser una de mis preferidas. No he leído toda su obra, pero creo que Isabel Allende me ha permitido conectarme con la literatura, esta escritora chilena,
y ella escribió, Isabel Allende, un libro que podríamos ponerle en el orden cuarto, que es Inés del alma mía, que habla de una mujer eh, del siglo XVI, si no mal recuerdo, siglo XVI, siglo XVII, con la conquista de América de parte de España, del Imperio Hispánico, y que llegó y fue una de las primeras fundadoras o cofundadoras de lo que es Chile. Entonces, esta chilena, eh, Isabel Allende, me parece una escritora muy, muy importante y me gustó esta novela. Si bien tiene ella un tinte feminista, un tinte socialista, pero no es tan radical y por lo tanto sus libros me parecen muy interesantes. Y un tercer libro es de ella mismo, de Isabel Allende, se llama La ciudad de las bestias. Este libro me pareció interesante porque es literatura un poco más de fantasía, mezclado con realismo mágico, en el contexto de lo que es la Amazonía, el Gran Amazonas. Tiene una concepción de realismo social, debido a que evidentemente hay mucho que hablar sobre las formas extractivas y de destrucción del Amazonas. Entonces, la ciudad de las bestias me pareció importante. Después me enteré que es parte de una trilogía que no he leído los otros dos libros, solo he leído La ciudad de las bestias y los otros libros que no he leído ni los tengo se llama El reino del dragón de oro y El bosque de los pigmeos, que dicen que es una trilogía. Me parece interesante La ciudad de las bestias porque tiene un tinte muy, muy juvenil, muy fresco, incluso lo pueden leer ya niños y adolescentes de 11, de 12, de 13 años en adelante, porque tiene un tinte más adolescente, más juvenil. Entonces, muy, muy importante este libro que a mí me gustó. Yo no soy mucho de leer tanta literatura. Yo soy un lector más de lo que es biografías, historia, psicología, pero digamos, este libro me pareció interesante. No digo, no soy un especialista en esto, no soy un especialista en clásicos. Alguna vez, unos 4 o 5 meses, fui profesor de literatura, de lengua y literatura. Me gusta leer, tengo mi librería. He sido docente, pero más apegado a lo que es psicología, estudios sociales. Y alguna vez tuve la oportunidad de dar unos pocos meses lengua y literatura. Entonces, yo creería que este libro, La ciudad de las bestias, para los jóvenes, adolescentes, es ideal. El segundo libro es de el gran Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. Él, no recuerdo con qué libro era, pero él es Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, el peruano, este gran pensador libertario, liberal, que nació en Perú, pero que después recorrió Europa, vive en España, miembro de muchas academias de la lengua española, etcétera. Entonces, tengo algunos libros de él, y que me han recomendado mucho, algún familiar, pero el único libro de literatura que he leído de él es Travesuras de la Niña Mala. Travesuras de la Niña Mala de Mario Vargas Llosa. Me pareció un libro espectacular. Muestra las aventuras de una niña mala, entre comillas, de alguna forma. Es una historia un poco medio un amor erótico, de romance, de menosprecio también, ¿por qué no? Em, Muy, muy interesante las travesuras de la niña mala en el contexto europeo. Quizás alguna vez profundizaré en estas obras, pero este sería el segundo libro que más me ha gustado en el ámbito de lo que es la literatura. Y vamos con el primer libro, que es el que más me ha gustado. Me fascina este tipo de libros y se conecta con el quinto que mencioné, que era el Código Da Vinci de Dan Brown. Este primer libro es de Lynn Picknett, una autora inglesa, una escritora del misterio, del ocultismo. Lynn Picknett
y el libro titula María Magdalena, la diosa prohibida del cristianismo. María Magdalena, la diosa prohibida del cristianismo. Entonces, creo que se conecta con este libro de El Código Da Vinci de Dan Brown, porque Lynn Picknett nos habla sobre este libro, sobre la historia de María Magdalena, sobre los arquetipos, como diría Carl Gustav Jung, de una mujer que ha sido de alguna forma menospreciada por la historia del catolicismo, la historia del cristianismo, el cristianismo protestante, el catolicismo, etcétera. Entonces, este libro sobre el ocultismo, sobre la Edad Media, sobre la Edad Antigua, sobre la historia de una mujer que estuvo muy cercana a Jesús y una serie de mitos, de leyendas que se han conocido sobre ella y que el Código Da Vinci abrió este campo en el año 2000 a varias interrogantes sobre esta mujer extraordinaria y que ahora muchas autoras, youtubers, investigadoras hablan sobre ella desde una perspectiva tanto histórica como mitológica y de leyendas. Entonces, por eso es que digo que el Código Da Vinci fue para mí muy importante porque me permitió introducirme a ese lado del cristianismo que nos han ocultado, a esa historia, a esos mitos, a esas leyendas que el cristianismo nos ha ocultado sobre incluso los evangelios apócrifos, sobre los cátaros en la Edad Media, sobre los decenios en el contexto en el cual se desarrolló la supuesta vida de Jesús, ¿sí? Y digo supuesta porque no está tan comprobado al 100% de la existencia de Jesús, aunque hay otros autores que incluso historiadores que sí lo afirman, pero hay toda una historia, unos mitos, unas leyendas que no lo podemos comprobar al 100% de su existencia, pero que evidentemente es parte de la literatura, el personaje, lo que es Jesús, lo que es María Magdalena. Yo tengo mis propias tesis sobre eso, pero igual tengo muchas dudas también, aún. Entonces, este libro, María Magdalena, un libro de literatura con una cierta base histórica, con ciertas pruebas históricas de alguna forma, sí, que nos afirma Limpignet, porque dice aquí en este libro, en la parte de atrás del libro, publicado por Océano, María Magdalena, la diosa prohibida del cristianismo, es del editorial Océano, publicado en febrero del 2015, pero el original ha sido publicado en el año 2003 por Limpignet. ¿Ya? Entonces aquí nos dice, Lynn Picknett es una investigadora de la historia del cristianismo y es autora, entre otros libros, de la Revelación Templaria, Los Guardianes Secretos de la Verdadera Identidad de Cristo, reconocido por Dan Brown como una de sus principales fuentes para redactar su novela El Código Da Vinci. Picknett se ha interesado también en la teosofía, la brujería y el espiritismo. Entonces, yo quisiera personalmente conseguirme más libros de esta autora, es difícil de conseguir. Este es de la editorial Océano en México. Ojalá pueda seguir consiguiendo más libros sobre María Magdalena. Ahora, hay otro libro que no he leído, pero que está ligado a este de aquí, a esta, de alguna forma, colección de mi biblioteca, El Código Da Vinci, María Magdalena y la diosa prohibida del cristianismo. Hay un libro que no he leído, solo he visto partes y que es uno de mis pendientes de leer. Se llama El Enigma Sagrado de Michael Whitehead, Richard Lake y Henry Lincoln, que para muchos dicen que fue el primero en el cual y el que más se basó Dan Brown para escribir su Código Da Vinci, ¿sí? El Enigma Sagrado. Este me parece que fue publicado, déjenme ver, aquí tengo, si no estoy mal, es en los 70, pero aquí, según esta versión, dice que fue publicado en el 82. Este que tengo en mis manos de editorial colombiana, publicado en el año de 1982. Pero si no estoy mal, este libro me parece que originalmente es de los 70, entre los 70 y 80. Y pues un libro fascinante, se ve.
que es un libro fascinante por el índice. En la primera parte habla del misterio de Rennes de Le Chateau, los posibles tesoros al sur de Francia, los cátaros, las cruzadas albigenses, el tesoro cátaro, bueno, todo sobre los caballeros templarios. Una segunda parte sobre la sociedad secreta, el priorato de Sion, los grandes maestres o maestros y corrientes subterráneas del sur de Francia, ¿sí? Aquí hay bastante historia sobre el Santo Grial, una tercera parte que nos habla de la estirpe, Palestina en tiempos de Jesús, la historia de los evangelios, el estado civil de Jesús, la esposa de Jesús, la dinastía de Jesús, los descendientes de Jesús, los escritos gnósticos, bueno, los supuestos grandes maestres del priorato de Sion. Entonces, un libro de literatura hasta cierto punto medio histórico, ¿sí? Que tiene un interesante, es la base, sí, este libro es la base de estos otros dos que les había dicho que he leído, María Magdalena, la diosa prohibida del cristianismo, y del Código da Vinci, ¿sí? Pero digamos que el libro que hasta ahora más importante que he leído es María Magdalena, la diosa prohibida del cristianismo, de Lynn Pignet, un libro de literatura fascinante, fascinante, ¿ya? Entonces, esos han sido algunos de mis libros en el contexto de lo que es literatura, los que más me han gustado hasta ahora. Tengo muchos otros por leer. Tengo otros que sí he leído y los voy a mencionar muy brevemente. De la misma, por ejemplo, Isabel Allende, he leído El Cuaderno de Maya, que me pareció interesante, pero no dentro de mis cinco favoritos. También algunos libros de Eduardo Galeano que leí hace más de 10 o de 15 años, un poco más socialista, de alguna forma yo ya no comparto, alguna vez en parte tenía la visión un poco medio progresista, radical, medio, no tan radical, pero medio socialdemócrata de alguna forma. Entonces, leí unos 4 o 5 libros de Eduardo Galeano que me parecían interesantes, pero ahora en este contexto de mayo del 2023 no me parece relevante, no comparto con esta visión socialista, comunista, progresista, radical, no me interesa, no me gusta. Eh, Algún momento me gustó Eduardo Galeano, sus libros, su obra, pero ya no me interesa. No me interesa, estoy en una perspectiva un poco más medio mini-arquista, ¿sí? Soy más un mini-arquista, eh, hasta cierto punto medio liberal, ¿sí? Em, entonces ya no comparto mucho estas tesis, pero en algún momento me gustó la obra de Eduardo Galeano. Hay otro libro de literatura, mezclado literatura con autobiografía, que es Psicomagia de Alejandro Jodorowsky, que también me parece un libro interesante. Hay otros libros, por ejemplo, La Carta de Jesús al Papa, La Carta de Jesús al Papa. Si ven que me interesa mucho esta perspectiva diferente de cómo nos han contado de lo que ha sido el cristianismo. Y uno de mis primeros libros en mi adolescencia en leer sobre estos temas también fue La Carta de Jesús al Papa de Fernando Sánchez Dragó, que falleció recientemente. Fernando Sánchez Dragó, un español, y este libro fue publicado en el año 2001. Me pareció importante, La Carta de Jesús al Papa, un libro crítico con el oficialismo de la Iglesia Católica y del cristianismo. También fue otro libro de literatura que leí hace más de 15 o de 20 años y que lo tengo todavía en mi biblioteca. Son otros libros complementarios a los que les he dicho, pero aquí hay un patrón de mis gustos, un patrón de mis gustos literarios hasta el momento que han estado más ligados con el Código da Vinci, con María Magdalena, con los misterios de los evangelios apócrifos. Entonces, ese tipo de literatura me gusta y complementado con la literatura de Isabel Allende, ¿sí? Que son los que me han gustado. Y quisiera leer un poco más a Mario Vargas Llosa.
en libros similares a Travesuras de la Niña Mala, que era mi segundo libro en prioridad. Eso. Ojalá pueda leer más libros sobre Lovecraft, que ahora conseguí unos libros, la obra completa de Lovecraft. Ojalá pueda leer esos libros. Tengo muchos libros pendientes, pero estos han sido mis 5 libros de literatura que he leído y que han sido mis favoritos. Bueno, con esto termino. Seguiré haciendo videos relacionados con este tema de mis libros favoritos en diferentes aspectos. Hoy hemos hablado de mis libros de literatura que he leído y que de alguna forma son favoritos también, ¿no? En esa área, en esa área. Eh, con esto me despido, cuídense mucho, no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube, de seguirme en mis redes sociales como Elvis Orellana Espinosa. Siempre en la descripción de los videos y en mis redes sociales les dejo mi número de WhatsApp. También tengo grupos de WhatsApp sobre estos temas. Me despido. Pasen bien, cuídense mucho. Chao, chao.